Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de investigación cuantitativa, hablaremos del instrumento de recolección de datos denominado cuestionario. El cuestionario es el instrumento básico de recogida de información en la investigación mediante encuesta. El cuestionario consiste en un listado de preguntas estandarizadas cuya secuencia y formato de pregunta-respuesta no varía para cada unidad que compone la muestra de estudio, favoreciendo así la comparación de las respuestas. Morphe muestra una clasificación de los tipos de cuestionarios y los contextos de aplicación de estos cuestionarios. Por definición, podemos decir que un cuestionario es un conjunto de preguntas formuladas respecto a una o varias variables a medir, las cuales pueden ser características de sujetos, características de objetos o situaciones, así como comportamientos y actitudes. Respecto al tipo de cuestionarios, podemos mencionar el cuestionario restringido o cerrado, así como el cuestionario abierto. También tenemos cuestionario por entrevista, el cuestionario telefónico, cuestionario autoadministrado y el cuestionario enviado por correo. En general, un cuestionario debe de tener una estructura. En pantalla vemos la estructura presentada por Morphe, en la cual existe un encabezado, un título descriptivo, los datos de identificación de quien responde el cuestionario, la solicitud de cooperación y los datos de clasificación. Estas son características de interés del encuestado. Después de esto, pues deben incluirse las preguntas según el tipo de cuestionario que vayamos a aplicar. En pantalla se muestran ejemplos de modelos de cuestionarios. Respecto a los errores de medición, la imagen en pantalla muestra diversos tipos de errores, de los cuales hablaremos a continuación. Existen errores de especificación en los cuales la pregunta no es adecuada o esta no se adecua a los objetivos de la investigación, no habiendo correspondencia con el concepto que se trata de medir y con la pregunta que se elabora. En general, podemos decir que un error de especificación se presenta cuando no se logra la traducción de la pregunta y su respuesta como un indicador válido para medir el aspecto que es de nuestro interés. Antes de comenzar a redactar preguntas, debemos decidir qué conceptos son claves para medir nuestro problema de estudio y describir cómo va a operacionalizarse la información que se recabe. Para ello, como ya mencionamos, es importante identificar conceptos claves y que exista correspondencia entre lo que se pregunta y lo que se espera de respuesta. Así como debe de existir correspondencia entre el cuestionario y lo que se desea medir, para que los datos puedan ser analizados y los resultados estadísticos tengan
relevancia y todos los aspectos necesarios que garanticen una investigación satisfactoria. También existen errores de medición debidos a la desigual interpretación de términos de la pregunta. Estos se presentan por el empleo de palabras ambiguas o con diferentes connotaciones. En general, ha de evitarse que tanto la pregunta como las opciones de respuesta incluyan palabras ambiguas o que puedan aportar una connotación dispar. En pantalla vemos una descripción de qué es la ambigüedad. La ambigüedad se presenta cuando una palabra permite más de una interpretación para dicha palabra bajo diferentes situaciones o contextos. También existen errores de medición por las opciones de respuesta. Las diversas opciones de respuesta afectan debido a qué alternativas de respuesta se estén ofreciendo. En general, cuando son preguntas cerradas. También las opciones de respuesta afectan a la investigación cuando no se presentan opciones de manera equilibrada. Es decir, que dentro de las opciones no exista una respuesta concreta. Es posible que una pregunta presente más de una opción válida como respuesta o correcta. Ahí estaríamos presentando cierto tipo de ambigüedad. También es importante el orden en el que se presentarán las preguntas, ya que se pueden presentar efectos de primacía y efectos de recencia. Estos se dan cuando se elige la primera respuesta o la última respuesta de un grupo de respuestas. Estos dos efectos se presentan en personas con un bajo nivel de estudios y también es posible que se presente un sesgo de aquiescencia, lo cual es la tendencia al acuerdo indistintamente de lo que se pregunte. En pantalla vemos una descripción del efecto de primacía y del efecto de recencia. El efecto de primacía es la tendencia a recordar mejor las primeras palabras de una lista y no así las palabras centrales. El efecto de recencia es la tendencia a recordar mejor las palabras finales de una lista de palabras y no la primera o las palabras centrales de dicha lista. Otro error en la formulación de las preguntas son errores debidos al orden y el contexto de la pregunta en el cuestionario. Estos se deben a la transferencia de significados de una pregunta a otra. Este error y fenómeno se puede presentar debido a que las preguntas precedentes influyen de alguna manera o de algún grado en las preguntas posteriores. Y suele presentarse este error con más frecuencia en las preguntas generales
más que en las preguntas específicas. Por último, mencionaremos errores de medición atribuidos al tema de la pregunta. Este tipo de error también es frecuente y deberá evitarse lo más posible. Se presentan cuando se inhibe a la persona para dar una respuesta veraz a preguntas que generalmente son embarazosas, amenazantes, sensitivas u ofensivas. Esto acompaña al hecho de que el encuestado pueda sentirse incómodo y prefiera omitir dar una respuesta verdadera o, en general, dejar la respuesta vacía, con lo cual se afectará el resultado y la validez de nuestra investigación. Tenemos ejemplos de preguntas incómodas. ¿Cuándo fue la última vez que te rechazaron? ¿Qué es lo peor que has dicho a alguien? ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? ¿Qué es lo más raro que has hecho sola o solo? ¿Cuál es el apodo más embarazoso que te han puesto? Y muchas otras preguntas similares. Como ya lo mencionamos, debemos tener extremado cuidado al elaborar la pregunta, sobre todo si son en ámbitos personales, políticos y económicos. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Gracias, hasta luego. No olviden darle like y suscribirse al canal.